Y seguimos, como lo habíamos prometido, vamos a abordar el repudiable caso del ex campeón del mundo de boxeo Carlos Tata Valdomir. Vamos a hablar con una persona, una funcionaria judicial que tuvo mucho que ver, protagonista de este hecho, con mucha personalidad llevó adelante la investigación, con la apoyatura de fiscales y de la querella también, la jueza que tuvo a cargo esta decisión importante de darle 18 años de prisión a Valdomir por el abuso de su hija menor de edad. La doctora Susana Luna, jueza del caso Valdomir, está en los estudios y la verdad que le agradecemos, doctora, esta gentileza que ha tenido por la actividad que tiene intensa, y sabemos que además trabaja con los fallos de su despacho, su escritorio, y no asiste mucho a los medios, así que... Sí, bueno, es un poco el perfil de los jueces, ¿no? Pero sí, bueno, nosotros tenemos nuestro trabajo en nuestros laboratorios, así que no, pero gracias por la invitación. No. Y bueno, en lo que uno pueda informar a la sociedad, obviamente nuestro rol es ese también, informar en la medida de lo posible y dentro de un diálogo entendible también para la sociedad que se interesa por estos temas. Vamos a tratar de explicarle esta causa que tiene que ver con una denuncia que la hizo la mamá de la niña. Sí, empieza con una denuncia que la formaliza su madre, obviamente porque en la representación de su hija, que es menor de edad. Y bueno, ahí empieza el derrotero de la investigación, obviamente de la cual esta magistrada no ha intervenido. Y también debo aclarar esto un poquito también en honor a la justicia por mis colegas, que este fallo fue emanado de un tribunal, o sea, de la cual yo he sido parte y fui la presidenta, pero me asistieron, por supuesto, mis colegas, el doctor Rodolfo Mingarini y Pablo Busaniche. Sí, toda gente honorable también. Claro, así que hemos los tres trabajado en esta última etapa del proceso en sí, pero devino de una investigación que arranca con la denuncia de la madre, exactamente. ¿Y la madre qué dice en su momento? Mi ex esposo, el papá de mi hija, abusó de ella. Sí, en realidad ella plasma a la justicia, en este caso a la fiscalía oportunamente, que estaba a cargo del doctor De Pedro y la doctora Nuso, en esa oportunidad plasma la situación que le narra a su propia hija, ¿no? A partir de ahí empieza la investigación, pero obviamente que el relato lo da la propia menor en un contexto protegido como es la cámara Gesell, que es el mecanismo idóneo para receptar una prueba de esa característica. A ver si nos cuenta, uno lo conoce porque tenemos experiencia en el ámbito judicial también, a través de la recorrida que hacemos. La cámara Gesell se dice que es contundente, porque allí está el menor de edad, declarando hasta a profesionales, psicólogos también. Exacto, ¿Puede ser? Sí, claro. Cuéntenos sí. cómo de qué en realidad se trata la cámara Gesell es una medida muy importante. ¿Sí? Podemos decir que sí, puede ser contundente en el sentido de que se está escuchando a la propia víctima o a la presunta víctima, ¿no? En este caso ya víctima para nosotros los jueces que hemos decidido condenar. Pero no es el único elemento que se tiene en cuenta. No. Lo que pasa que en estos casos suele ser una de las mayores pruebas y a veces hasta es la única que se tiene, porque son delitos que se dan en la clandestinidad, en el secretismo y en esa cuestión del entorno familiar que obviamente el agresor no busca testigo y evita que alguien pueda, digamos, enterarse de esta situación y en cierta forma actúa en complicidad, digamos, con la propia víctima que está involucrada en su cuestión de vulnerabilidad a ese hecho, ¿no? Con los distintos temores o las cuestiones propias de una persona en estado de indefensión como es un menor. Obviamente que en este caso en particular también se analizaron otros elementos probatorios, los aportes de los peritos, de los psicólogos que han intervenido en las distintas etapas, fueron muy importantes, muy relevantes en este proceso, en este juicio en particular. Una testigo que fue muy importante también que se aportó. ¿Familiar o conocida? Familiar. ¿Cuántos años tenía la hija? Cuando empezó la situación, entre 6 y 7 años de edad. 6, 7 años de edad. ¿Y durante mucho tiempo se prolongó esto? Sí, hasta con algunas idas y venidas, obviamente, porque él cambiaba de domicilio, se separó de su mamá además, pero el hecho tiene la continuidad hasta los 12 años aproximadamente de la niña. Sin meternos en detalles íntimos, por supuesto, sí, pero ¿cómo entendía usted lo que la chica relataba, ¿no? Lo que la menor relataba de lo que le hacía su papá? Lo entendimos con absoluta claridad y en esto hablo en plural porque los tres jueces lo comprendimos, ella fue muy clara.
una chica que de una valentía muy, muy importante. Trabajó mucho sobre eso, tuvo mucho acompañamiento familiar, sobre todo de su madre, que la pudieron contener y la pudieron comprender, más allá de la conmoción familiar que ocasiona un hecho de esta característica, pero la niña fue muy clara en sus expresiones y en su descripción de los hechos. ¿Hubo penetración? Yo lo entendí, lo entendimos, el tribunal lo entendió que sí, en el sentido de la interpretación que se hace de la norma, ¿no? En este caso, por una de las vías que establece la norma. Sí, lo entendemos perfectamente. En este proceso, ¿cuánto tiempo tuvo esta causa usted, doctora? En su despacho, con los otros dos jueces, ¿desde hace cuánto que viene analizando esta Nosotros situación? somos los últimos jueces que entramos. Claro. En el mismo momento que inicia el juicio, que fue el miércoles de la semana pasada, ahí nos enteramos recién del caso. Nunca lo pudimos conocer antes, ni debemos conocerlo antes, porque eso tiene que ver con la imparcialidad del tribunal de juicio. Llegamos totalmente ignorantes de las cuestiones previas, lo único que sabemos es la última decisión que se adopta en la instancia intermedia, que es una resolución establecida en el marco del artículo 304 del Código Procesal Penal, que nos da el marco fáctico y jurídico del hecho que se está investigando. Y a partir de ahí se produce toda la prueba de nuevo, que es la prueba tanto de la defensa como de la fiscalía, de la querella también en este caso, y se valora desde cero. Así que para nosotros en nuestras manos está el tiempo que demora un juicio. Claro, el veredicto lo dimos el día de ayer y tenemos 5 días hábiles más para entregar los fundamentos. ¿Valdomir declaró ante ustedes? Sí, declaró. Ejerció su derecho material de defensa. ¿En algún momento negó esto o se hizo cargo? No, él los negó el hecho. Sí. Él negó. Más que negar, digamos, se encargó más que nada en culpabilizar o justificar esta situación o esta denuncia en sí en cuestiones que tenían que ver con su ex esposa, con cuestiones económicas relacionadas a ella. Nunca asumió su responsabilidad, ¿no? ¿Y cómo llegaron ustedes? Porque sé que hubo diferencias entre los tres a la cantidad de años de la pena. La pena, el tope máximo que nosotros teníamos era el de 20 años, que era el que pedía la querella y la fiscalía. Ese es el límite para los jueces. Obviamente que acá había un concurso real de hechos y un concurso ideal también con promoción a la corrupción de menores y demás. Y todas estas cuestiones de estos hechos, que nosotros los dimos a todos por probados, hacen una sumatoria, ¿no? Pero bueno, nuestro límite o nuestro tope, para que la gente lo entienda, es lo que pide la fiscalía, en este caso 20 años. Dentro de esos parámetros, un mínimo de 10 que teníamos y 20, hacemos distintas valoraciones, ¿no? Que eso sí es una valoración que hacemos los jueces teniendo en cuenta circunstancias atenuantes o circunstancias agravantes. Nosotros, yo junto con el doctor Busaniche, coincidimos ambos que la pena no podía ser menor teniendo en cuenta ese concurso real de hechos, el concurso ideal, la gravedad, la situación particular del imputado, porque son cuestiones que se valoran, no podía bajar de 18 años. Así no lo interpretó el colega Mingarini y bueno, él hizo otra pena que es más baja que la que nosotros hemos establecido. ¿Le ha tocado mucho estos casos en su carrera judicial? Sí, muchos. Ya hemos tenido y lamentablemente cada vez más. Cada vez más, sí, eso lo vamos viendo también periodísticamente, ¿no? El caso de Doliski y otros casos más, Baraldo hace poquito tiempo. Pero, ¿qué ve usted que pase por la cabeza desde la óptica de una jueza con experiencia en estos casos? Bueno, debe haber muchos, ¿no? Soy abogada y la verdad que uno quisiera, siempre aprende y siempre estudia en todo esto, ¿no? Y sí, es algo que llama la atención. Yo le comentaba a usted fuera de cámara, porque esa inquietud la tenemos todo y creo que cualquier ser humano se pregunta, ¿no? Cuando pasa esas cosas que puede llevar a una persona a actuar de esa manera, sobre todo en este caso donde hay un vínculo tan directo como es de padre a hijo, de hijo a padre, ¿no? Eso es muy triste y muy increíble, ¿no? Pero entiendo en lo personal, esto es una opinión personal, ¿no? que es la suma de muchos factores. Hay cuestiones que tienen que ver con una cuestión socioambiental, a veces los ámbitos de promiscuidad o familias que viven en un estado de mucha gente junta o escasos valores.
pero también hay otras cuestiones que tendrán que ver con una cuestión genética. Yo le explicaba una cuestión que uno, no sé, que tendrá una explicación más médica, quizás, o psiquiátrica, no sé, pero porque se da en todas las clases sociales, no es algo que usted lo puede observar que ocurra nada más en un sector vulnerable, social y económicamente hablando, sino lo hemos visto en clases medias y medias altas, por supuesto. Sí, totalmente. Por eso es algo que creo y entiendo que se está estudiando y que se va a seguir y que algún día podremos encontrar una solución, si es que la hay. Valdomire se encuentra en la Flor y allí va a quedar estos 18 Tengo años. entendido, no sé, eso ya es una cuestión, digamos, que depende del servicio penitenciario. Claro. No se olvide que la condena es de primera instancia, que esto va a ser apelado seguramente. Y obviamente que siempre es importante tenerlo al justiciable cerca para también que él pueda acudir a las audiencias y por una cuestión de comodidad del tribunal también. Así que entiendo que por ahora quedará en la órbita de Santa Fe. La gente seguramente está diciendo una buena condena, casi la máxima, ¿no? De 20 se bajó a 18, pero por distintos elementos considerados por los 3 jueces. ¿Y a quién más con esta nena que va a estar 17, 18 años en estos momentos? 17 años. 17 años. ¿Cómo sigue la vida? ¿El Estado cómo se ocupa? Si ustedes tienen injerencia en ese presente y futuro de esta nena, esta jovencita que sufrió en carne propia la inmundicia de un padre perverso, ¿cómo sigue? ¿El Estado de qué manera puede actuar? Y el Estado, a ver... O si ustedes orientan, ¿no? La justicia, encontrar para una víctima de esto, yo creo que para cualquier víctima de cualquier delito, tener una respuesta de la justicia en cierta forma ya es sanadora. Saber que como expresó su abogado querellante al momento del abogado que representaba la querella, al momento de cierre de sus conclusiones no sea un grito en el desierto, realmente sentir que eso que lo tenía tan guardado y la atormentaba tanto y que la expuso durante 3 años porque es una niña viviendo su estado de adolescencia y demás, tener una respuesta de la justicia que le cree ya es sanadora. De ahí en más, obviamente, termina nuestra función y el Estado quizás a través de una contención de otros servicios que dependen del Estado lo puede hacer, pero también es muy importante la contención familiar, ¿no? Y yo creo que estar presente a largo plazo, porque usted lo dice muy bien, esto no termina acá, esto empieza acá. Es un daño y esto se lo digo como mujer también, ¿no? Es un daño que se tiene para toda la vida. Secuelas que afectarán quizás el día de mañana un poco más, un poco menos en sus relaciones humanas, en sus interrelaciones afectivas y demás, y que obviamente el Estado debería quizás estar ahí dispuesto para asistir a esta gente, pero bueno, ya sabemos o estas situaciones, ya sabemos que eso también tiene que ver con los recursos, no solo humanos, sino de gente capacitada para afrontarlos y demás. ¿Pudo hablar después del fallo o con la nena o con la mamá? No pudo. No, nosotros ahora estamos abocados a los fundamentos, que en líneas generales todo va a versar sobre esto que yo le estoy diciendo, obviamente, que son los fundamentos más concretos que van a tener las partes para poder ejercer sus derechos de impugnación, y la verdad que nosotros no tenemos ningún vínculo ya con ninguna de las personas que han intervenido en esto. Esto no es una cuestión personal. Yo no tengo un favoritismo. También. Nosotros, en sí, los jueces no tenemos favoritismos. Y a veces le gusta mucho a la sociedad lo que hacemos y a veces no. Pero resolvemos en función de lo que tenemos, de las pruebas que observamos. Y realmente cuando arribamos a nuestras decisiones lo hacemos con la total convicción, no solo que exige la ley, por supuesto, sino que también una convicción interna de saber que uno obró de la manera más justa posible. A veces esa justicia completa no existe, pero nosotros tenemos que tratar de llegar a ese ideal. Y a partir de ahí sentirnos tranquilos de que hicimos bien nuestro trabajo. ¿Es difícil el trabajo de un magistrado teniendo enfrente a los medios de comunicación hoy con una participación importante?
No, no es difícil. Está muy bien que los medios de comunicación estén cerca, estén observando. También eso nos genera mayor responsabilidad, también a nosotros los magistrados, para poder comunicar bien nuestros actos, para que los actos de gobierno no generen, en este caso del Poder Judicial, ninguna duda en la sociedad. A veces hay una creencia de que hay un manejo oculto en el Poder Judicial. Entonces, la presencia de los medios hace como que pone un manto de transparencia. Lo que a veces también hay es desvirtuaciones, ¿no?, que tienen que son injustificadas, y bueno, supongo que es parte también de todo de lo mismo, pero lo que sí tenemos que tener en claro es que no nos debemos sentir presionados ni a favor ni en contra, hacer nuestro trabajo como exige la ley, en función de las pruebas que tenemos, y estar preparado para las críticas. Claro. Siempre que esas críticas obviamente no rayanen, ¿no?, con la ofensa, ni con el destrato, ni con el descrédito, porque si hay alguna situación así se debe obrar de otra manera, hacer las denuncias pertinentes y demás, pero a veces hay límites, digamos, para respetar. La última de mi parte es una mujer joven. En los últimos años ha ingresado, creo que también en el Poder Judicial de Santa Fe, mucha gente, muchas joven, mujeres, jóvenes, profesionales valiosos que tiene la justicia de Santa Fe. Este es un ejemplo de la justicia de Santa Fe, ¿no?, porque es un hombre poderoso desde lo mediático, Valdomir, y la justicia de Santa Fe dio muestra de que se actúa derecho. Le pregunto, ¿en alguna oportunidad en esta justicia se sintió discriminada? Por allí algunos hombres, por decir, es una mujer, y tratan de hacer cosas que no corresponden, irrespetuosamente. ¿Sintió cosas que no correspondían? ¿En qué sentido? ¿En lo funcional en o lo en lo funcional, personal? en lo personal, si se sintió discriminada en lo profesional fundamentalmente. En lo profesional, no sé si la palabra es discriminada por mis pares, quizás ese voto de confianza que de entrada tienen los hombres, las mujeres no. Cuesta un poco más demostrar que somos eficaces y idóneas para esto. Pero eso tiene que ver con un prejuicio y también tiene que ver con un estereotipo. Son los famosos estereotipos de género. Y por eso en el caso de la chiquita Valdomir también tenemos el estereotipo de la violencia de género, porque la violencia sexual hacia una niña es violencia de género también. Violencia de género. Entonces, eso, volviendo a la pregunta que usted me hace, sí, hay un estereotipo que por suerte, digamos, se va diluyendo al ingresar cada vez más mujeres, pero siempre seguimos siendo las menos, pero ese voto de confianza lo tenemos que ir ganando con más esfuerzo. Pero en los casos que me he sentido discriminada, así lo he hecho saber y he actuado en consecuencia. Bueno, a ver si en algún momento vamos a abordar ese tema. Muchas gracias, muy gentil, y muchas gracias como ciudadanos, porque usted con los otros dos magistrados ha escuchado la causa, ha analizado la causa, y también el sentir de la gente, más que nada de la mamá y de la víctima. Sí, exacto. La nena. Es las personas que hay que escuchar. Y también al imputado, ¿no? Siempre se va en un plano de igualdad, pero bueno, obviamente en este caso entendimos que era justo y que el reclamo era fidedigno y que debíamos expedirnos como lo hicimos. Muchas gracias. No, gracias a usted. La jueza del caso Valdomir, la autora Susana Luna, pasó aquí, eligió nuestras voces, y a nosotros, por supuesto, esto nos enaltece porque es una protagonista de uno de los casos que va a quedar en la historia de la justicia santafesina, el caso del ex campeón del mundo, abusador de su hija de 6-7 años. Ya volvemos con hechos que tienen que ver con lo policial, con hechos que tienen que ver con lo social, la vida social de Santa Fe, después de la pausa.